Bien, después de haber visto los conceptos fundamentales de la catálisis, ver los tipos de catalizadores, analizar entonces cuando se escoge un catalizador u otro de acuerdo con la reacción, ahora vamos a esta parte que nos da la introducción a lo que amplía el concepto de catálisis, son los pasos de una reacción catalítica. La reacción catalítica se puede presentar en varios tipos de materiales o en varias configuraciones. Se puede presentar, por ejemplo, en un leche empacado, como lo ven acá. Se puede presentar en algunas partículas de catalizador o en algunos materiales porosos o en unas placas también se puede presentar la catálisis. Pero, ¿cuáles son esos pasos? Para analizar los pasos, vamos a mirar, supongamos que esto es la partícula de catalizador porosa y cada uno de estas superficies al interior, allí pueden estar los sitios activos. ¿Cuál es el primer paso? Supongamos que tenemos una reacción donde A va a producir B. Entonces, ¿qué ocurre con A? Y esto está al interior, por ejemplo, de un reactor. Entonces, A viaja desde el seno del fluido hasta la superficie del catalizador. En el seno del fluido, la concentración es la que se llama de bulto. Pasa una capa límite y por eso aquí ya hay una concentración diferente, que es la concentración en la superficie. Ese sería el primer paso para tener entonces la reacción catalítica. Luego, ¿qué ocurre? Luego viaja por difusión interna desde la superficie hasta el sitio activo, donde llega la concentración de A. Entonces mire el cambio, empezamos en el bulto, pasa por la concentración en la superficie, ahora llegamos a la concentración en el sitio activo. Cuando el elemento o el reactivo A llega ahí, ¿qué ocurre en ese momento? Ocurren tres procesos. Se absorbe sobre ese sitio activo, que ya lo vimos en diapositivas anteriores, que se representa como por unos triángulos. Después de que se absorbe, ocurre la reacción. A pasa y se convierte a B, suponiendo que es una reacción muy sencilla, y luego en ese sitio se desorbe, es decir, se separa del sitio. Y una vez que se separa, se va por difusión interna hasta la superficie. Entonces encontramos que en la superficie ya va B, porque ya reaccionó, ya se encuentra la concentración de B en la superficie. Y luego, ¿qué ocurre con B cuando llega al poro, a la parte externa de esa partícula catalítica? Ya sigue en el seno del fluido por transferencia de masa externa, con la concentración de B en el bulto. Pueden notar ahí que hay unos 7 pasos. Un paso que es transferencia de masa externa, otro paso que es la difusión interna, otro paso, 3, la absorción, 4, reacción, 5, desorción, 6, difusión interna y 7, la transferencia de masa externa. No siempre se dan todos los pasos. En algunos casos el material no se absorbe, en otros casos solamente reacciona, pero eso ya depende de las particularidades de lo que estemos haciendo. Y no lo sabemos, simplemente son modelos que se proponen y ya la experimentación nos podrá a nosotros dar cuenta de cuál es la realidad del proceso. ¿Cómo se maneja entonces este tema o cómo se aborda desde el punto de vista académico? En el libro de Fogler, en el capítulo número 10, se tratan los pasos que ocurren aquí, en el sitio activo, el paso de absorción, reacción y desorción. En el capítulo 11, todo lo que ocurre aquí, transferencia de masa externa, tanto del reactivo como del producto, todo lo que ocurre fuera de la partícula. Y en el capítulo número 12, la difusión y la reacción, la transferencia de masa interna, lo que ocurre aquí al interior. ¿Cuál es el concepto clave? Es el paso limitante. ¿Qué quiere decir paso limitante? Es el paso más lento de la reacción. El paso más lento es el que determina la velocidad global de la reacción. ¿Cómo lo entendemos? Supongamos que usted va hacia cierto lugar y van varios vehículos y uno de ellos va muy lento. Si quieren ir todos juntos, ¿cuál va a ser la velocidad de todo el grupo? La velocidad del carro lento. A esa velocidad irán todos. Así los otros puedan ir a una velocidad mayor, él es el que determina la velocidad. Entonces la etapa que está limitando es la etapa lenta y basado en eso es que se plantea la velocidad de la reacción. Entonces, ¿cuál es la teoría? En el libro de Fogler, en el capítulo 10, dice, bueno, vamos a tratar la absorción, la reacción y la desorción. ¿Qué quiere decir eso? Que estos son, algunos de ellos, el paso limitante. Supone entonces que la transferencia de masa externa y la transferencia
tanto pues de los reactivos afuera de la partícula es muy rápida. Es tan rápida que no limita la reacción. Y la difusión también es muy rápida. Entonces ya solamente empieza a plantear un modelo de una ley de velocidad donde, suponiendo la absorción, que es el paso limitante, entonces la reacción y la desorción son rápidas. Después supone que la reacción es la etapa lenta, entonces la absorción y la desorción son rápidas. Después puede suponer que la desorción es lenta y ya esta y esta son rápidas. ¿Cuál es la verdadera o quién tiene la verdad en estas suposiciones? La experimentación. ¿Cómo se trabaja el tema de catálisis? Se trabaja de la siguiente manera. Se hace la suposición de que esta y esta son rápidas, esta es rápida, las transferencias de masa son rápidas, la difusión interna y externa. Suponga que la absorción es también rápida, suponga que la desorción es rápida y proponga un modelo de reacción como si fuera la etapa limitante. De hecho, el 75% de las reacciones catalíticas son limitadas por la reacción. Se propone ese modelo, luego se compara con la experimentación. Si da algo coherente, si predice con un buen ajuste, entonces quiere decir que su suposición fue correcta. Si no, tenemos que empezar a suponer diferentes etapas para llegar al proceso. Por esto es un proceso iterativo y de mucha experimentación y de mucho tanteo para saber cuál es el modelo. Aunque hay diferentes formas de poder predecir o poder ajustar para que sepamos cómo se hace que el paso limitante sea más conocido. En el capítulo 11, entonces, se propone que los mecanismos de absorción, reacción y desorción son rápidos y la difusión es rápida. Por eso el capítulo 11 combina la reacción con lo que ya conocemos de transferencia de masa. Y el capítulo número 12 supone que la absorción, la desorción son rápidas, la transferencia de masa externa es rápida y combina mediante ecuaciones matemáticas y mediante modelos la forma de encontrar una ley de velocidad entre la difusión y la reacción. Esa es la manera de tratar esto. ¿Qué nos puede llevar a nosotros a pensar? Si los pasos de difusión son muy rápidos, ¿qué quiere decir que sean muy rápidos? Que la concentración aquí en las partículas no se diferencia de la que habría aquí en este punto o acá o acá. Es decir, la concentración va a llegar casi a la partícula de una manera rápida y estas concentraciones, la concentración en la superficie, la concentración en el bulto van a ser muy parecidas porque se difunde muy rápido. Si la reacción es muy rápida, eso también puede dar lugar a que los pasos de difusión sean muy lentos y se pueden manipular. ¿De qué manera? Si tenemos un problema de transferencia de masa externa, ¿cómo lo solucionamos? Aumentamos la velocidad del fluido. Si aumentamos la velocidad del fluido, entonces vamos a aumentar el coeficiente convectivo de transferencia de masa, vamos a disminuir esta capa límite que es lo que está aquí delimitado y en ese caso vamos a hacer que no sea la etapa limitante. Si el problema es la difusión, se disminuye el tamaño de la partícula. Entre menor radio tenga la partícula, menor va a ser el camino difusivo que se tiene que recorrer al interior y así se evita. Y finalmente lo que se quiere es que lo que limite es lo que ya no podemos controlar. ¿Quién no podemos controlar? La reacción. La difusión y la transferencia de masa se puede controlar moviendo las propiedades del fluido. Incluso la absorción se puede manejar con la temperatura. Pero la reacción ya sí es intrínseca del proceso y ya no hay nada que hacer, por eso sería lo ideal que una reacción catalítica esté limitada por la reacción. En este caso, como dice esta última nota, cuando se tienen dos reactivos, ambos pueden experimentar todos los pasos o en ocasiones uno se absorbe y otro no. Eso va a depender de los modelos que cada investigador proponga para su sistema. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con todo este proceso? Miremos qué es lo que se quiere hacer. Analizar los datos, mirar cómo la difusión, mirar cómo la transferencia de masa y desarrollar una ley de velocidad que se pueda aplicar al diseño de reactores. Eso es lo que se quiere, determinar una ley de velocidad para diseñar nuestros reactores. El mecanismo, la metodología es que vamos al laboratorio, postulamos un mecanismo donde usted va a suponer quién es la etapa limitante, si la absorción, la reacción, la desorción. En este caso, como estamos en el capítulo número 10 de Fogler, se supone que las transferencias de masa son rápidas, se deriva la ley de velocidad de acuerdo con este postulado,
se miran las leyes que sale de ahí, se hacen los ajustes de los parámetros que se obtienen y se comparan con los datos del laboratorio. Si son congruentes, podemos estar tranquilos para diseñar nuestro reactor. Finalmente, los capítulos 11 y 12, vamos a hablar un par de diapositivas de ellos, y en el capítulo número 11 es aquel que trata la difusión del seno del fluido a la superficie externa. Aquí nos tenemos que remitir a los conceptos básicos de transferencia de masa, donde tenemos una partícula de fluido, donde este es sólido, suponemos una partícula esférica, tenemos una capa límite, el coeficiente de transferencia. ¿Y cuál es la velocidad? Es el coeficiente por la fuerza impulsora. ¿Y cuál sería la fuerza impulsora? La concentración en el bulto menos la concentración en la superficie. Y de acuerdo con este modelo, ese coeficiente, como estamos en un modelo muy sencillo, es la difusividad sobre este espesor de la capa límite. Pero eso es lo que se ve en el capítulo número 11, mirando cómo se determinan estos coeficientes de transferencia de masa. Una vez determinemos los coeficientes, miramos dónde influyen en el balance molar y ahí cómo se obtienen los parámetros de diseño de un reactor. Y en este caso es importante explicar qué ocurre con esta velocidad global de la reacción. Mire por ejemplo acá en el eje que conocemos como en el eje X, ¿qué pasa con la velocidad? Si nosotros dejamos fijos el diámetro de la partícula, en la medida que tengamos velocidades bajas, la transferencia de masa va a ser lenta, entonces nos ubicamos aquí. Pero si tenemos una velocidad alta, vamos a ir hasta este lado donde la transferencia de masa externa no va a ser la etapa limitante. Y lo mismo podemos manejarlo con el diámetro de la partícula. Si dejamos una velocidad de fluido fija y el diámetro de la partícula es pequeño, que es muy alto, si es muy alto, entonces vamos a ubicar a este lado de la curva. Quiere decir que la partícula es muy grande y la transferencia de masa externa es importante. Si el diámetro de la partícula es pequeño, ya nos ubicamos acá, donde la transferencia de masa externa ya no va a ser la etapa limitante. Conclusión: si queremos que la transferencia de masa no sea la etapa limitante, vamos a tener velocidades altas y partículas pequeñas. Y ya en el capítulo número 12, la difusión interna. La difusión interna, volvemos al mismo concepto, ya va a depender del camino desde la superficie hasta el interior. Y ese camino va a ser inversamente proporcional al diámetro de la partícula. Aquí ya no nos va a importar qué tan alta sea la velocidad del fluido, que está por aquí afuera, no. Lo que es dramático es el diámetro de la partícula. Entre más grande sea la partícula, mayor va a ser el camino difusivo y va a ser más lenta la transferencia al interior de la partícula. Y ya ahí se combinaría en la competencia entre esa velocidad interna y la reacción. De esta manera ya se tratarían con modelos y con ecuaciones específicas donde se tienen en cuenta estos dos aspectos para obtener una ley de velocidad y diseñar los reactores que tenemos en catálisis. Con esto que hemos visto ya tenemos una visión general de la teoría de catálisis y ya podemos estar preparados para profundizar en cada uno de los aspectos que allí se especifican.